Queridas cívicas y queridos cívicos, muy buenas noches. Una vez más compartiendo estas noches de miércoles de reflexión, de encuentro cívico, de seguir pensando en nuestro país. El tema de hoy es muy interesante porque es contar cómo se ha ido construyendo no solamente una campaña, la de Abelardo del Espriella y José Manuel Restrepo, sino cómo ha ido construyéndose al interior de quienes participamos en la cercanía, en la cotidianidad, en la reflexión política conjunta, porque además, indudablemente, una campaña, y más aún una campaña en las actuales circunstancias, una campaña con el grado de preocupación nacional, casi que podríamos decir de ansiedad nacional, porque sabemos que nos estamos jugando la democracia, nos estamos jugando el país, nos estamos jugando la economía, pues obviamente es distinta de las anteriores. Y esas campañas no solamente son una experiencia política, y mucho menos una experiencia electoral solamente, sino que también son una experiencia humana, de un proceso de aprendizaje, de un proceso de preocupaciones y satisfacciones. Y yo creo que compartir las que podríamos denominar intimidades de la campaña forma parte de la convicción de transparencia, de campaña de puertas abiertas, porque además depende muchísimo de la concepción que uno tenga de la naturaleza de la campaña que estemos adelantando. Cuando hablamos claramente de que la campaña de defensores de la patria de Abelardo y de José Manuel en la cabeza es de puertas abiertas, responde a una coherencia con el tema del movimiento popular que hemos venido sosteniendo como eje, y no solamente como un eje estratégico, sino también como un eje, óiganlo bien, filosófico. Y un eje filosófico que tiene que ver con la comprensión distinta de la democracia que tenemos en Defensores de la Patria. Ahora vamos a ver un episodio donde Abelardo explica perfectamente con el mejor argumento qué quiere decir eso de movimiento popular y por qué la decisión estratégica es avanzar, despertar, desarrollar, activar ese movimiento popular. No sencillamente como una estrategia de campaña electoral, sino en la perspectiva de la comprensión histórica del momento. En este orden de ideas de querer compartir intimidades de la campaña, más además en el sentido de compartir las reflexiones que conducen a las decisiones, es decir, compartir intimidad, compartir reflexión en voz alta, compartir los que han sido momentos de duda, de reflexión, de no querer equivocarse. Y eso creo que es muy importante, no solamente en el orden de la transparencia que permita que la sociedad, el pueblo, comprendan lo que pensamos y la forma de decidir las cosas, sino porque ese ejercicio de contar los procedimientos, las intimidades, resultan también un ejercicio pedagógico y de comprensión de la democracia. Porque no solamente
la sociedad debe enterarse, por llamarlo de alguna manera, de las conclusiones políticas, sino porque es muy importante que comprendan los porqués, los para qué. Y de eso se trata en buena medida este Cívicos Live muy particular de hoy. Dentro de las comunicaciones que nos llegan, ha habido una serie de preguntas y por eso en buena medida tomamos la decisión de hacer este programa de hoy así, en el que nos preguntaban y nos reclamaban exactamente por ese tipo de, más que curiosidades, de preguntas, de anhelos de conocer realidades de la experiencia. Aquí hay una pregunta que nos llamó mucho la atención. Nos preguntaron en Cívicos, a través de las redes y las formas de comunicación, ¿qué está viendo y sintiendo el círculo íntimo de la campaña para creer de verdad que Abelardo va a ganar? Vamos a compartir primero las evidencias de eso que llamamos la realidad de un fervor popular. Porque aunque ahora vamos, repito, a hablar de movimiento popular, al interior del movimiento popular se siente fervor popular, fervor de la gente. Ganas de salir, ganas de movilizarse, ganas de defender la patria. Y yo creo que hay unos videos que son particularmente importantes para que miremos, digamos, ejemplos específicos de algo que ocurre todos los días en las distintas reuniones de Abelardo, en los distintos departamentos que visita, en la calle, en eventos públicos, en conversaciones con un tendero, con una persona en la plaza de mercado, con unos jóvenes jugando fútbol, y que todas tienen la constante efectiva de que hay un sentimiento de fervor, de decisión, de alegría, de esperanza, de optimismo. Y obviamente eso comienza a responder la pregunta que, repito, es ¿qué está viendo y sintiendo el círculo íntimo de la campaña para creer que de verdad Abelardo puede ganar? Comencemos por mirar algo como lo de este partido de fútbol. Hey muchachos, estoy convenciendo gente para que se vaya al Junior. Gracias, chiquitín. Gracias, vamos a ganar, gracias. No, nada. Los niños siempre dicen la verdad. Firme por la patria. Firme por... No, esa mano. Claro, la derecha, firme por la patria. Pero vine a ver si puedo convencer gente que se vaya al Junior conmigo. ¡El mejor! Es muy interesante entender el análisis y, si se quiere, la intimidad de un video de esta naturaleza que pareciera que rueda sencillamente en las redes sociales, pero que tiene un fondo. Lo primero, miren, entrar a un partido de fútbol un domingo en una ciudad como Medellín o en cualquiera otra ciudad que estaba lleno a reventar el estadio de personas que estaban pendientes y su voluntad era ir a ver un evento deportivo, un partido de fútbol.
Y además a sabiendas de la prevención, y más que la prevención, el rechazo general del pueblo a la política. Pero en este caso mucho más que del pueblo a la política, del pueblo dispuesto a ver fútbol y diciendo no me interrumpan con política. La decisión entonces de entrar a un estadio era una decisión audaz, una decisión fuerte que toma Abelardo en rasgos que son muy propios de su personalidad, y es que él es un hombre audaz y decidido. Pero además porque él sabía algo que yo quiero compartir como preguntas y que lo conversamos al interior de la campaña, y es ¿qué otro candidato es capaz de metérsele a un estadio de fútbol, en partido de fútbol, hoy? Porque ahí puede haber solamente tres opciones. Una opción es la indiferencia, sí, es posible. Yo creo que eso podría ocurrirle, por ejemplo, a Fajardo. Va a un estadio de fútbol en Medellín y realmente no pasa nada. No lo saludan, ve el partido y sale como cualquier otro ciudadano. Es muy posible que haya una chiflatina. Yo creo que eso sería posible, ese riesgo no lo correría Iván Cepeda. Sería muy interesante invitar a Iván Cepeda a que viva la prueba de meterse a un estadio de fútbol. Si no quiere en Medellín, váyase a Cali y verá lo que le pasa. Porque además, como lo vimos en el video, lo de Abelardo no fue solamente un saludo. Es muy interesante ver cómo los niños se le acercaban a tomarse la foto, a darle su opinión, a conversar, en medio de la espontaneidad, pero además de la distancia evidente de los niños con la política. Pero además, cuando Abelardo llega el momento de, por otros compromisos, de salir del estadio, comienza el estadio a gritar tigre, tigre, tigre con la misma fuerza con que hace 3 años. Desde otro estadio de fútbol en Barranquilla, lleno hasta las graderías más lejanas, gritaban fuera Petro. Por eso hacerse la pregunta para analizar más allá de ver el video. Y es, yo invito, como una prueba más allá de las encuestas, y para ver y medir de cara al país a los otros candidatos. La doctora Paloma, Iván Cepeda, que digamos Sergio Fajardo. A ver si, primero si son capaces, como lo es Abelardo, de entrar a sabiendas de que existe la posibilidad de que pase cualquier cosa. Y en segundo lugar, para que dejen de moverse tanto desde el escondido hasta el intento de la manipulación de las encuestas y muy genuinamente se le metan a un estadio de fútbol. Porque además hay una cosa que yo le diría particularmente a Iván Cepeda, y es, no nos vaya a venir a decir que un estadio de fútbol es un club oligárquico. El estadio de fútbol, el fútbol es el evento tal vez más popular de la vida social colombiana. Entonces, casi que los invito, vale la pena que la campaña los invite, ojalá Abelardo lo hiciera, que llame a los otros candidatos a que vivan la experiencia
Eso es mucho más demostrativo que una encuesta de Inbamer o que una encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Luego, a la pregunta de qué siente el círculo íntimo de la campaña para creer que de verdad Abelardo puede ganar, estoy poniendo ese ejemplo. Pero además hay otro hecho. De ese mismo día, por la noche, hoy conversábamos al mediodía con Abelardo en una reunión con 500 pastores en Bogotá, pastores cristianos. Muy importante y muy bella reunión. Nos contaba que ese mismo día, saliendo de Medellín a las 5 de la tarde, la entrevista con Vicky Dávila se acordó ese día en la mañana, temprano, en medio de la gira de Abelardo en Antioquia. Toma Abelardo la decisión de aceptar la entrevista. Estaba ya de todas maneras definida un itinerario y al final termina montándose al avión a las 5:15 de la tarde. Aterriza en Barranquilla casi a las 7 de la noche. Va desde el aeropuerto hasta su casa, desde donde dio la entrevista. Alcanzó a saludar a sus hijos, a su esposa Ana Lucía, en fin, y se sentó después de además días de gira a responder la entrevista de Vicky. ¿Qué hemos conversado de la entrevista de Vicky al interior de la campaña? Y es que es un evento fue un evento muy importante. Y fíjense ustedes bien, fue muy importante mucho más por realidades de orden simbólico que por realidades de orden periodístico. Para empezar, era una entrevista de Vicky Dávila a Abelardo del Espriella. Pero más allá, digamos, de la realidad de que Vicky ha sido una periodista muy importante. De todas maneras, la sociedad, el pueblo sabía que era la entrevista con Vicky que fue la primera persona que empezó a atacar más duro a Abelardo desde el año pasado. Inmediatamente comienza el fenómeno político de Abelardo. Vicky, que en ese momento estaba punteando en las encuestas desde hacía meses, inmediatamente concentra la artillería fundamental contra Abelardo en con una serie de afirmaciones como que nunca se sentaría con él, que Abelardo tenía X de no sé qué cosas de mafioso y de todas las cosas que le han dicho y que abogado de Saab, todo lo que el país sabe que dijo Vicky. Y al final la vida, y diría yo, la nobleza de Abelardo, que nunca le respondió, que siempre respetó la amistad que tuvo con ella, que además, en un gesto de caballero, sabía que no la iba a enfrentar, era una mujer, una dama respetable. Y yo creo que esa conducta limpia de Abelardo produjo ese proceso hasta llegar a ver a Vicky en este momento sentada haciéndole una entrevista a Abelardo. Al margen de las preguntas y del proceso de la entrevista que todos vimos que duró 2 horas y 15, simbólicamente, ver esa entrevista, Vicky Abelardo, fue muy poderoso. Fue muy poderoso simbólicamente. El solo hecho de verla ya enviaba un mensaje de claridad, de reivindicación. ¿Qué dijo la gente? Pues lo que decían sobre Abelardo era mentira. Y esa es una primera realidad que la conversamos mucho y decíamos, mire, es un evento simbólico de mucha fuerza.
Pero además cuando conjugamos el encuentro de que Vicky había dicho que nunca volvería a sentarse con Abelardo y termina siendo, digamos, ese acto, a mí me parece que de grandeza, es decir, de reconocimiento, de seriedad en últimas. Y ocurre la entrevista. Definitivamente, el país vio la multitud que se juntó y que se sentó un domingo a las 8 de la noche a ver la entrevista. Es que estaban allí en simultánea, en directo, 86,000 personas en solamente el ecosistema que mencionaba Vicky. Si le sumamos las redes de la campaña y las redes aliadas que estuvieron y se pegaron al evento, hubo más de 150,000 personas. Casi 3 estadios de fútbol en directo. Inclusive vi una anécdota que circuló en las redes, y es que cuando se enteraron de la entrevista de Abelardo y Vicky, en la campaña de Paloma decidieron hacer un directo, un live de Paloma y Oviedo. Y tengo entendido que no lograron congregar 1,200 personas. En una actitud que me parecía inclusive inmadura y poco estratégica. Comparar entonces lo que fue en el mismo día el en vivo de Paloma Valencia y de Juan Daniel Oviedo, con realmente esa multitud que congregó la entrevista a Abelardo, Vicky Dávila. Pues es otro elemento que en el círculo íntimo de la campaña nos da certidumbre y ver que esto de verdad es un fenómeno enorme, inclusive más grande de las propias predicciones de la estrategia de la campaña. Hay una realidad de fervor popular. Cuando insiste tanto Abelardo, fervor popular, es porque hay fervor. Y el fervor es, sin lugar a dudas, uno de los síntomas reales de los fenómenos políticos, de los movimientos populares a lo largo de la historia. Ese, digamos, fue un hecho de la entrevista y cómo miramos la entrevista Vicky Dávila Abelardo. Aquí hay otra pregunta interesante de este compartir intimidades de la campaña. ¿Cómo ha resistido la campaña la presión para negociar o aliarse o entrar en cintura con la política tradicional? Es cierto. Inclusive esta mañana conversé al mediodía que estábamos en esa reunión de pastores que les cuento. Un pastor le hizo esta misma pregunta a Abelardo. Y Abelardo dice que él a veces se sorprende cuando le hacen esa pregunta, porque se acuerda de aquellas mujeres maltratadas por sus maridos, de hombres que maltratan y violentan a las mujeres, y las mujeres siguen allí y no abandonan a esos hombres como debiera ser. Al mismo tiempo, ¿y por qué hacía esa analogía, esa comparación? Decía, el país, lo leemos, nos lo dicen en las regiones, en las conversaciones, el país, y con razón, rechaza a la clase política. Al margen de que siempre hacemos la salvedad de que hay políticos respetables, políticos que no han incurrido en la corrupción,
políticos que aportan en ideas. La realidad es que la inmensa mayoría, y no nos digamos mentiras, son un régimen de corrupción despreciable, que hace mucho daño, que hacen política como un negocio, que su botín es el Estado. Y el país lo sabe. Y con todo y eso nos preguntan que cómo fuimos a cometer la locura de no recibir políticos. Porque a nosotros, y se lo reconozco internamente, en la pregunta sí percibimos cierta incoherencia. Incoherencia. Si esos políticos corruptos y ese establecimiento tradicional, muchas veces indolente, usualmente indolente, socialmente, le ha hecho tanto daño al país, ¿de qué se asombran de que no lo recibamos en la campaña? Ahí hay dos reflexiones de fondo que nos hemos hecho muchas veces. La primera, no tendría la menor coherencia. Y la preocupación fundamental siempre, casi que como a modo de checklist en la campaña, cuando tenemos que tomar decisiones estratégicas, evaluar problemas, definir caminos, siempre decimos, y esto hay que pensarlo, y esto hay que pensarlo, y esto hay que pensarlo. Y cuando pensamos en todo, siempre llegamos a la pregunta final. Y es, ¿qué tan coherente es esto con nuestra verdadera vocación y con nuestra verdadera forma de pensar? No todo vale. Es que a nosotros no nos interesa ganar de cualquier manera. Ni nos interesa ganar para cualquier cosa. Eso es no entender la mirada histórica y la comprensión histórica de lo que estamos haciendo. Vamos a ganar para transformar a Colombia. Vamos a cambiar la política. Nunca más la corrupción puede seguir siendo la razón de ser de la política. Nunca más la corrupción puede ser la regla del juego para la negociación entre los congresistas y el gobierno a la hora de discutir el presupuesto nacional o las reformas de ley. En el gobierno de Petro, ¿qué era? Es que el gobierno del cambio, los presidentes del Congreso, Senado y Cámara están presos por corrupción con el gobierno. Es que si hubiera justicia estarían presos el presidente del Senado, el de la Cámara y el presidente de la República. No entender eso es no entender nada. Esa es la razón de ser profunda de lo que miramos. Otra pregunta. ¿Cuál fue el momento exacto en que dentro de la campaña dijeron, esto ya no es una aventura, esto puede ser una victoria? Ha tenido distintos momentos. Obviamente, cuando surge el fenómeno Abelardo y empieza a aparecer como una realidad, nosotros sabíamos, digamos, la seriedad de la propuesta y la capacidad de Abelardo, su inteligencia excepcional, su magnetismo, es decir, es un hombre con carisma. Él, pues, se ve en las reuniones pequeñas y en las calles, y en los escenarios y en los auditorios. Pero desde el principio, las campañas contrarias a Abelardo,
las candidaturas contrarias a Abelardo se montaron en la estrategia, espere que se va a desinflar, espere que ya se desinfla. Ese es un globo de corto vuelo. Y lo cierto es que el país y nosotros más comenzamos a ver que eso no fue cierto. Y obviamente la posibilidad, imagínense ustedes si la respuesta podía ser no, no se va a desinflar. No, 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 es que miren las comunicaciones, digamos que no se va a desinflar. Nunca lo hicimos. Porque ahí la única decisión digna era que quien tenía que responder que Abelardo no se desinflaría, pues era la realidad. Pues era la realidad. Miren, desde el mes de agosto comenzaron a prometer que se desinflaría en septiembre. Desde septiembre comenzaron a decir que se desinflaría en octubre. Después que se desinflaría en noviembre, cuando, a ver, nosotros teníamos una serie de elementos reales, como por ejemplo, y vale la pena reivindicarlo, la forma como se recogieron las 5.200.000 firmas. ¿Quién sino nosotros sabíamos que no había una empresa contratada para conseguir firmas? ¿Quién como nosotros sabía que el proceso fue espontáneo? Mire, cuando a las distintas oficinas del país, aquí me llegaban a la oficina mía, vecinos que sabían que yo vivía aquí, a traerme 3 hojitas, 4 hojitas de firmas. Yo recuerdo entrando al ascensor, me encuentro con la señora del aseo del edificio, que nunca me había dicho nada, y mucho menos de política. Y me trae 3 hojitas arrugadas, firmadas, con un amor y con una generosidad, que no solamente lo que yo sentí en mi corazón, sino lo que comprendí en mi razón, como un elemento de verificación de que estaba ocurriendo algo que no ocurre en la política. Imagínense ustedes en el país de la compra de votos, de los Roy Barreras, de la corrupción del pacto histórico, que en medio de esto aparezca una mujer humilde con unas hojitas arrugadas, recogidas por ella entre sus familiares, entre sus vecinos. Por eso decimos, no, es que nosotros no nos movemos por encuestas y menos por encuestas amañadas, como la de Invamer y como la del Centro Nacional de Consultoría principalmente, sino que uno tiene que aprender a leer la relación directa, el sentimiento de la calle, leer los ojos de la gente, sentir la genuinidad del abrazo. Y esa es la forma como nosotros al interior, en la intimidad de la campaña, hacemos los análisis. Entre otras cosas, porque les cuento otra intimidad. Nosotros nunca hemos hecho esas reuniones políticas acartonadas de sentarse los genios. Carreta. Nosotros somos un grupo de amigos, de hermanos, que nos queremos mucho personalmente, nos conocemos desde hace mucho tiempo y que compartimos sueños y que sabemos que compartimos principios y valores fundacionales. Y es en medio, además, de ese ambiente de fraternidad, de decirnos las verdades, de decirnos la risa, de no tener miedo a pensar. Aquí a nadie le da miedo decir lo que piensa. Porque nadie va a coger a garrotazos a nadie, porque aquí eso de lo políticamente correcto, pa'l carajo.
Aquí sabemos que si no estamos de acuerdo es porque no estamos de acuerdo de verdad y que eso no nos genera broncas. Aquí nadie pelea con nadie. Aquí somos amigos. Aquí, cuando Abelardo toma una decisión distinta a la que uno creyera que debiera tomar, aquí no se ofende nadie. Tome la decisión y vamos para adelante. Es decir, porque es la única forma de construir tranquilidad. Además, por otra razón muy simple, miren. Porque nosotros sabemos que esa calidez humana de las relaciones humanas al interior generan algo imprescindible en un proceso, en una batalla política tan dura como esta, que es la creatividad política. Porque es que si ustedes miran, aquí ha habido mucha creatividad, desde la de Abelardo transmitiendo el mensaje, su pensamiento, su propuesta, hasta la creatividad de lo que ha ocurrido y que es un fenómeno popular, por eso hablamos de movimiento popular. Y es que esta campaña ya se la echó el pueblo al hombro. Es que eso es lo que es muy interesante y que hay que entenderlo y que nosotros lo entendemos enormemente. Y es que aquí ya nadie, aquí lo que esto se nos salió fue de las manos. Cuando nos aparecen videos de que en el municipio de Santander de Quilichao tal cosa y en el municipio de Tamalameque tal otra y que en Florida Valle hubo una movilización o que hay unos muchachos repartiendo mensajes o que hay una caravana en tal ciudad. Eso no es de la planificación central de nadie, sino que el pueblo se adueñó de la campaña, se apropió de la campaña. Y eso multiplica la creatividad. Las canciones que salen, los videos que salen. Muchos de ellos para morirse de la risa. Porque es una campaña en la que hay sentido del humor, lozanía, frescura, comprensión, colombianidad, rebeldía, claro que sí, rebeldía creativa. Por eso nos está yendo también en Cali, porque Cali es una ciudad de rebeldía creativa. Por eso nos está yendo también en Barranquilla, porque Barranquilla es una ciudad de rebeldía creativa. Son tal vez las dos ciudades más hermanas en ese ejercicio. Son ciudades que no comen cuento. Ciudades que quieren cambiar. Como Colombia. Y eso realmente es lo que está ocurriendo. Entonces, digamos, respondiendo a la pregunta, otra característica muy importante es el hecho de que esa estrategia del desinfle, la realidad terminó respondiéndola. Al punto que ya a nadie se le ocurre decir que la candidatura de Abelardo se va a desinflar. Solamente intentan patalear con una última, y es que Abelardo no gana en segunda vuelta. Carreta. ¿Quiénes lo dijeron? Los que no subieron del 1%. Los que han demostrado que no han podido ganar ni una. Y salen a dar cátedra de que Abelardo no puede ganar. No solamente Abelardo puede ganar en la segunda vuelta, es que es el único que puede ganar. Y eso nosotros lo tenemos claro desde el principio. Y no solamente es el único que puede ganar, es el único que va a ganar. Y no solamente es el único que va a ganar. Yo estoy convencido de que es el único que tiene sentido que gane, que vale la pena que gane. ¿De qué nos serviría que ganara alguien? Para volver al pasado. Para que le falte la entereza y la firmeza para enfrentar al crimen y enfrentar la combinación de las formas de lucha y enfrentar la milicianización
como tenemos que enfrentarla. Luego, no solamente se trata del único que pueda ganar, se trata del único que vale la pena que gane. El único con quien ganando esto cambia de verdad. Y eso es imprescindible. Por eso es interesante ver, yo quiero que miremos este video del expresidente Uribe, que sacó, y este es un fragmento del video, porque quiero hacer unas reflexiones sobre eso. Advierto, lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane. A ver, el expresidente Uribe, y aquí lo tengo escrito, dice literalmente: advierto lo que hace la campaña del doctor Abelardo. Advierto que lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane. Yo tengo una opinión muy distinta a la del doctor Uribe. Nosotros no estamos atentando contra la posibilidad de que la democracia gane. Nosotros estamos asegurando que la democracia gane. Entre otras cosas porque nosotros no tenemos dudas de que nosotros vamos a derrotar a Petro y a Cepeda. Y sabemos que nosotros somos los únicos que podemos derrotarlos. Y somos los únicos que podemos derrotarlos porque aquí lo que ha despertado es un movimiento popular. Inclusive vale la pena, yo quisiera que miráramos en este punto el fragmento de la entrevista de Abelardo con Vicky Dávila donde habla de este tema. Pongámoslo, por favor. Vicky, me han inventado de todo hace 9 meses y es que no se han dado cuenta que esto no es un movimiento político, sino un movimiento popular. Un movimiento popular de izquierda, radical como el de Cepeda, porque nos guste o no es un movimiento popular. No se puede enfrentar con una candidatura política. Es necesario y fundamental que se enfrente con otro fenómeno popular. A ver, en eso, esa explicación que da Abelardo explica por qué nosotros consideramos, porque yo, más asumo yo, que el expresidente Uribe está equivocado. Tiene una posición errática, está en un momento errático de su visión política. Porque lo que la campaña de Abelardo y Abelardo está poniendo en riesgo no es la democracia. Sí, hay que aceptarlo. Definitivamente va a ganarle a la campaña de Álvaro Uribe y de Paloma Valencia. Eso sí es cierto, estamos en una competencia. Pero no por eso puede el expresidente Uribe, o tiene sentido que el expresidente Uribe confunda la campaña de Paloma Valencia y del Centro Democrático con la campaña de victoria de la democracia colombiana. Por el contrario, la batalla y la victoria de la democracia colombiana la garantiza una campaña que tenga el movimiento popular para poder enfrentar la milicianización, la corrupción y la fuerza de esa izquierda radical que se empotró en el poder. Lo que me parece que allí hay un error enorme de apreciación es haber creído que sumando partidos desprestigiados y que haciendo cálculos aritméticos de ver si Oviedo le ponía 1 o 2 puntos, ellos creían que eso podía enfrentar a Pacto Histórico y a Petro, y allí cometieron un error estratégico de no entender el momento grave del país. Por eso, y les cuento lo que pienso, lo que están intentando el expresidente Uribe y Paloma y los miembros de esa campaña, endilgarle a Abelardo unas culpas
que no corresponden ni a Abelardo ni a la campaña, sino a los propios errores de Uribe y de Paloma y de ellos. A ver, e inclusive se me ocurren 5 errores que cometió el expresidente Uribe políticos. Yendo además a la perspectiva histórica. El primer error que yo creo que le marcó un distanciamiento con la ciudadanía fue su negativa constante al juicio político desde siempre. Yo creo que el más grave error donde marcó su gran dificultad el Centro Democrático y Uribe fue porque no supieron escucharse, no escucharon el pueblo. Cuando gritaba hace 3 años, fuera Petro, juicio político. Es que yo recuerdo esas marchas multitudinarias de movilizaciones ciudadanas, cívicas, de hace 2 años, 2 años y medio. Hubo una en que salimos 3 millones de personas en distintas ciudades del país. Y el grito era, fuera Petro, juicio político. Y ni Uribe ni el Centro Democrático quisieron escuchar al pueblo en una exigencia de justicia, porque el pueblo lo que estaba pidiendo era justicia, juicio político. Y ahí hubo un distanciamiento de enfoque. Nosotros entendimos desde el principio no solamente lo que pedía el pueblo, sino que entendíamos que el pueblo tenía razón. Ustedes recuerdan los Cívicos Live de hace 2 años y medio y 3 años. Ustedes recuerdan la pedagogía, la explicación, las denuncias del juicio político, porque escuchábamos al pueblo desde el principio. Y nosotros sabíamos y nos sorprendía que el Centro Democrático y el expresidente Uribe nunca quisieron escuchar al pueblo en eso. Y de hecho eso que empezamos a decirlo hace 3 años, hoy Abelardo lo repite cada rato y dice, habrá justicia. Y habrá justicia frente a la paz total miliciana de Petro. Pero además habrá justicia frente a la corrupción y las barbaridades que hizo Roa en Ecopetrol. Y frente a las barbaridades de Jaramillo en salud. Y si quieren seguimos la lista. Luego ahí ha habido la diferencia entre un movimiento popular que comienza obviamente por escuchar al pueblo y fuerzas que son partidos que como siempre comienzan por jugar mucho más el juego de sus tableros políticos que la razón histórica de transformar la sociedad y el pueblo. Yo creo que hubo un segundo error, que no fue nuestro, que lo cometieron ellos, que lo cometió Uribe y que lo cometió el Centro Democrático. La consulta me parece que es incoherente. Que vengan ahora a decir que es que está poniendo en riesgo. ¿Cuál poniendo en riesgo? Si es que los que les dijimos eso, Abelardo les propuso que resolviéramos el tema para enfrentar unidos de una vez a Cepeda y al pacto histórico desde el mes de diciembre. ¿Y por qué no quisieron aceptar? Porque su proyecto no era enfrentar a Cepeda, su proyecto era enfrentar a Abelardo. Era el proyecto del establecimiento y de la clase política de no permitir que una figura nueva entrara a competir por la presidencia de la República, porque según ellos, la presidencia de la República es de ellos. Por el contrario, la propuesta responsable históricamente. Si es que yo recuerdo cuando se tomó esa decisión, la discusión interna fue: nosotros entendemos que nuestro enemigo son Cepeda y Petro y no vamos a entrar a distraer el país ni a distraer la campaña
en la jugarreta de Blancanieves y los 7 enanitos. Imagínense ustedes desde octubre, Cepeda definido, la lista del pacto histórico definida, Petro robando plata a Rodos para meterle a esa campaña, milicianizando las regiones, los grupos ilegales, soltando capos para hacer elecciones. Y esta gente como si estuviera en Costa Rica, jugando a las elecciones, dizque haciendo consulticas. Consultas, yo pregunto hoy a estas alturas, y esto ya no es una hipótesis, es una realidad. Muéstreme cuál valor agregado a la democracia le aportó. ¿Cuál es el valor agregado, el aporte de la consulta en la lucha por derrotar a Cepeda y a Petro? No han hecho sino distraer, jugar a la jugarreta, sumar aparatos políticos desprestigiados y echarnos la culpa de sus propios errores. Pero miren otra consulta, otro error de ellos, que no tienen por qué endilgárselos a Abelardo. Haber escogido a Oviedo. Esa decisión no la entendió nadie. Y quien salió a criticar esa decisión no fue Abelardo. No fuimos nosotros nos quedamos callados. Fue su propia gente. Es que el que primero les renunció fue el doctor Fernando Londoño, uno de los símbolos fundamentales del propio Centro Democrático, y le dijo hasta allá no, y se fue. Y vino y apoyó a Abelardo. ¿Cuál es la culpa nuestra? Es decir, esa decisión incoherente, inexplicable, ¿por qué no van a echar la culpa a nosotros? Asuman sus errores. Eso lo decidieron Uribe y lo decidió el Centro Democrático y lo decidió Paloma y lo decidieron allá en esa campaña y lo decidió Santos. ¿Nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos velas en ese entierro. Pero hubo otro error que han cometido. Y es montar una campaña contra Abelardo en vez de montar una campaña contra Cepeda. Si es que nosotros somos claros. Y lo ha dicho Abelardo en todos los tonos. Miren, la pelea nuestra es con Petro y con Cepeda. Salvar al país de Petro y de Cepeda y del pacto histórico y de la milicianización. Y todos estos crearon una consulta y una candidatura y todo eso para desinflar a Abelardo, porque así le dicen. Para acabar con Abelardo, para ganarle a Abelardo. Erraron el propósito político, no oyeron al pueblo. Si es que desde el año pasado el pueblo dijo que había escogido a Abelardo y no lo quisieron aceptar. Y se ensañaron contra Abelardo. Y eso a nosotros no nos duele. Lo que pasa es que sí lo entendemos. Miren lo erráticos políticamente que son. No nos echen la culpa de sus errores. Y como si les faltara el juicio político, el error de la consulta, el error de Oviedo, el error de dispararle a Abelardo y no enfrentar a Cepeda, creyeron que la estrategia era sumar políticos. Mejor dicho, no se han tomado la foto con Roy Barreras de milagro. Yo no sé si estarán hablando o no, pero no se han tomado la foto con Benedetti de milagro. ¿Y por qué nos echan la culpa a nosotros? ¿Por qué más bien no siguieron el ejemplo nuestro de la coherencia, de escuchar al pueblo, de entenderlo? Se los ha explicado al país, Abelardo, en todos los tonos. Miren, señores, los cambios que necesita Colombia no se pueden hacer con los mismos. ¿A ustedes les parece muy difícil? Y a ellos les dio por irse con los de siempre. Señores, el país no quiere los de siempre y tiene razón. Y ellos toman la decisión. Pues es que mire,
Mírenle, además porque les ha dado por hacerlo vergonzantemente. Se les va el partido de la U, el partido más corrupto, y eso es mucho decir. Y no se toman la foto de vergüenza, sino que lo hacen a través de una cartica. Miren la carta, ¿por qué no se tomaron la foto con los dirigentes? Dirección colegiada, ni siquiera les da a ellos vergüenza firmarla, poner sus nombres, estampar su firma. Eso es lo único que a uno es evidente que cuando se hace una jugada de esas con un partido político y un partido político se deja tratar de una manera tan vergonzosa y tan indigna, y a su vez una campaña recibe una adhesión como el partido de la U de una manera tan indigna, pues lo que uno dice es, taparon con el papelito lo que negociaron por debajo. A mí no me vengan con cuentos. Si hubiera sido una alianza programática, limpia, carajo, la frentean. Se toman la foto, la explican. Eso parece una adhesión de motel. Es una realidad. Pero entonces son errores que yo percibo que han cometido ellos. Pero como saben que están perdiendo, es que les cuento otra intimidad. Claro que nosotros en la campaña hacemos mediciones constantemente, que no las publicamos. Pero mire, nunca Paloma se nos ha acercado al 7%. Hoy, en el análisis de hoy, a las 5 de la tarde, estábamos 10 puntos por encima de Paloma. ¿Y qué culpa tenemos nosotros de que ellos hayan cometido esos errores? Además hay otra cosa que es real. Yo no comparto con el expresidente Uribe la preocupación, porque es que nosotros sabemos que vamos a derrotar a Cepeda y que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para eso, para salvar al país de eso, de Cepeda, de Petro y de la clase política corrupta y del establecimiento injusto. Y sentimos ese fervor popular. Y sentimos esa movilización popular. Pero tenemos además las mediciones internas que coinciden con los números que nos aparecen. Pero además conocemos quiénes, cómo se piensa y se reflexiona internamente y sabemos el candidato que tenemos. Es un excelente candidato. Brillante, fuerte para pelear, decidido, magnético, líder, berraco. Nosotros no vamos a dudar. A ver, ¿a quién se le puede ocurrir lo que está diciendo el expresidente Uribe? Y es que Cepeda puede derrotar a Abelardo. Que Abelardo está poniendo en riesgo ¿qué? Es más, ni siquiera consideramos que ellos lo estén poniendo en riesgo. Vivan su proceso. Pero paguen sus errores y no nos los endilguen a nosotros. Yo creo que esa es como la reflexión fundamental. Y en últimas, el mensaje principal de esta noche de reflexión en Cívicos Live es: nosotros ya no tenemos preocupaciones estratégicas de orden electoral. Lo decimos y lo decimos con toda claridad. Y no es solamente un problema de métricas y de números y de encuestas. Nosotros lo sentimos en la calle. Pero además nosotros lo evaluamos históricamente. Miren, cuando empezamos creímos que toda la campaña consistiría en enfrentar únicamente a Petro y a Cepeda y salvar el país de ese proyecto miliciano y comunista. Las circunstancias nos pusieron a no solamente tener que derrotar a Petro y derrotar
a Cepeda, sino como que Dios nos hubiera puesto la misión histórica de derrotar también a la clase política tradicional y al establecimiento tradicional como camino imprescindible para poder generar los cambios profundos, pero llenos de esperanza y de posibilidades de nuestra patria. Y cuando uno ya piensa en perspectiva, y aunque no lo veíamos hace 6 meses, uno como que entiende la voz de Dios y dice, sí, no basta derrotar a Petro y a Cepeda para hacer lo que hay que hacer, para construir la patria milagro que vamos a construir. Había que derrotarlos juntos y los vamos a derrotar. Y de allí va a surgir la patria milagro. Y de allí va a venir la deuda de esperanza de nuestro pueblo histórica. La deuda de esperanza de Gaitán. La deuda de esperanza de la Napo. La deuda de esperanza que frustró y acribilló a punta de corrupción y demencia y de engaño Gustavo Petro. Llegó la hora de que esa rebeldía justa, de que ese anhelo justo y sabio de transformación de este pueblo se vuelva oportunidad histórica, verdad histórica. Amor por Colombia, patria, defensores de la patria. A nosotros, para responderles a estos amigos que nos escriben y nos dicen cuál es la intimidad de la campaña, qué pasa en la intimidad de la campaña, yo se los cuento. Vivimos la certidumbre de la victoria. Vivimos la convicción de que la extrema coherencia es la brújula fundamental. Esa extrema coherencia que se define como volver a juntar principios y valores con política y con economía. Y con una certeza que ha sido en Cívicos desde siempre la certeza más profunda. Y es que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios nos siga bendiciendo. Bendiciones toda la semana.